Cuando éramos jóvenes, escribíamos con lápices y borradores para corregir nuestros errores, pero al crecer pasamos a los bolígrafos, donde los errores dejaban marcas permanentes en la página. Este cambio refleja la filosofía de la vida. Incluso el más pequeño error puede dejar una huella imborrable. 7 oficiales de vida silvestre aprendieron esta lección de la manera más difícil, cometiendo un error crítico que alteró sus vidas para siempre. Acompáñanos mientras exploramos sus historias y consecuencias. La naturaleza de Siberia en enero es un lugar de quietud y se extiende sin fin, interrumpida solo por parches de densa selva y alguna que otra roca escarpada. El terreno cubierto de nieve esconde un peligroso secreto, es hogar del oso grizzly ruso. El 9 de enero de 2025, un equipo de 7 oficiales experimentados en el manejo de estos poderosos animales se adentró en este paisaje inhóspito en una misión rutinaria de reubicación. Lo que ocurrió ese día cambiaría para siempre la forma en que se realizaban tales operaciones. El grupo liderado por Iván Tikhonov, un oficial experimentado con más de una década de experiencia en la gestión de vida silvestre, incluía a Víctor Gorsky, un especialista en tranquilizantes, Alexei Petrov, un coordinador logístico, Dmitry Sorokin, un veterinario, Yuri Karpov, un rastreador, el conductor Pavel Mikhailov y el más joven Andrei Volkov. Su tarea era reubicar un oso grizzly ruso que se había acercado a los asentamientos humanos. El oso había sido visto recientemente cerca de los límites de una pequeña aldea siberiana buscando comida, posiblemente debido a la tala ilegal que perturbaba su hábitat. Los oficiales viajaron en 2 vehículos resistentes equipados con rifles de tranquilizantes, equipo de seguridad y una jaula reforzada para el transporte del oso. Llegaron al borde del bosque a primera hora de la mañana, el aire frío y cargado de la promesa de nieve. Aparcaron sus vehículos a salvo del refugio del oso, confiando en las habilidades de rastreo de Yuri para guiarlos hasta el lugar. El plan era tranquilizarlo, asegurarlo en la jaula y liberarlo en una zona remota, lejos de la actividad humana. La guarida estaba enmarañada en un espeso arbusto, parcialmente oculta por nieve y maleza. Los oficiales se movieron con cautela, sus respiraciones visibles en el aire gélido, con las botas crujiendo suavemente sobre la nieve. Iván indicó al equipo que se dispersara, colocándose estratégicamente para bloquear las rutas de escape del oso. La atmósfera era tensa pero enfocada. Ya lo habían hecho muchas veces antes. Pavel, distraído por un mensaje en la radio, dejó la puerta del conductor de uno de los vehículos entreabierta. Fue un pequeño descuido, pero con consecuencias catastróficas. Sin que el equipo lo supiera, el oso, ya alterado por el ruido cerca de su guarida, los había estado observando. Atraído por el olor de la comida en el vehículo, salió repentinamente del arbusto. El primer oficial en notar al oso fue Víctor, quien advirtió a los demás. El oso corrió directamente hacia el vehículo abierto. El equipo intentó desplegar los tranquilizantes, pero la situación se descontroló rápidamente. La velocidad y ferocidad del oso los sorprendieron. Antes de que alguien pudiera reaccionar, llegó al vehículo, sus poderosas garras rasgando los asientos mientras buscaba el origen del olor. Pavel, intentando recuperar el rifle tranquilizante del vehículo, se convirtió en el primer objetivo del oso. El animal se lanzó sobre él, sus enormes mandíbulas atrapándolo en el hombro, arrastrándolo al suelo. El equipo intentó intervenir. Iván y Víctor dispararon los tranquilizantes, pero el espeso pelaje y la furia impulsada por la adrenalina del oso hicieron que las primeras dosis fueran ineficaces. Alexei y Dmitry corrieron a ayudar a Pavel, pero el oso los atacó con aterradora fuerza. El claro estalló en un frenesí de gritos y gruñidos. La nieve se tiñó de carmesí, mientras el oso centraba su atención en los oficiales restantes. Yuri y Andrei, ubicados más lejos del vehículo, intentaron flanquear al animal con la esperanza de alejarlo de sus compañeros caídos. Andrei, armado con un rifle tranquilizante, logró disparar al flanco del oso, pero esto solo pareció enfurecer aún más a la criatura. El oso cargó contra él, derribándolo antes de que Yuri pudiera reaccionar. Al ver a su equipo desbordado, Iván gritó órdenes para reagruparse, pero la ferocidad del oso dejó poco espacio para la coordinación. Uno a uno los oficiales cayeron. El oso, con sus instintos primitivos, dio golpes rápidos y devastadores. El ataque duró solo minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando el oso finalmente se retiró hacia el denso bosque,
El claro quedó en silencio, salvo por el viento y el suave golpeteo de la nieve. Los cuerpos de los 7 oficiales yacían dispersos y su misión incompleta. Un equipo de búsqueda descubrió la escena horas después, enviando ondas de shock a la comunidad de gestión de vida silvestre de Rusia. La tragedia planteó preguntas urgentes sobre los protocolos de seguridad para manejar depredadores peligrosos en regiones remotas. Los investigadores determinaron que la agresión aumentada del oso probablemente fue causada por la alteración de su hábitat y el estrés de la intrusión humana cerca de su guarida. La puerta abierta del vehículo y el olor de la comida solo empeoraron la situación, creando una tormenta perfecta de circunstancias que llevaron al ataque. La pérdida de Iván, Víctor, Alexei, Dmitri, Yuri, Pavel y Andrei devastó a sus familias, colegas y la comunidad de conservación en general. Se realizaron vigilias en su honor y sus nombres se convirtieron en un recordatorio solemne de los riesgos que enfrentan quienes trabajan para proteger y gestionar la vida silvestre. El incidente impulsó cambios significativos en los protocolos de seguridad, incluidos los chequeos obligatorios de todos los vehículos y equipos, el aumento en el uso de sistemas remotos de entrega de tranquilizantes y el mejoramiento de la formación para los oficiales en el manejo de encuentros estresantes con depredadores. Los expertos en vida silvestre argumentaron que el ataque no fue el resultado de maldad, sino una trágica intersección entre el error humano y el instinto. El bosque simplemente recordó a la humanidad su lugar en el orden natural. La muerte de los 7 oficiales llevó a una mayor conciencia y mejoras en cómo se gestionan los depredadores peligrosos, asegurando que su sacrificio no fuera en vano. La mañana temprana de verano del 18 de junio de 2015 amaneció clara y fresca en la agreste naturaleza de Wyoming. Kevin Harris, un entusiasta de las actividades al aire libre de 32 años, había salido a montar en solitario por uno de los senderos más populares del estado. Conocido como el Crest de Teton, el sendero serpenteaba a través de densos bosques, rocas escarpadas y pronunciados descensos, ofreciendo desafío y emoción a los ciclistas de montaña. Kevin no era ajeno a la naturaleza. Había recorrido estos senderos muchas veces antes, confiado en sus habilidades y en su familiaridad con el terreno. Pero la naturaleza tenía otros planes ese día. Kevin pedaleaba fuerte mientras el sendero se enroscaba entre bosques de pinos y álamos. El bosque estaba lleno de sonidos de la naturaleza, aves cantando, el susurro de las hojas con la brisa y el ocasional crujir de una rama bajo sus pies. Disfrutaba de la soledad, el zumbido rítmico de sus llantas sobre el camino de tierra y la adrenalina al sortear las curvas cerradas y las caídas empinadas. El Crest de Teton era conocido por sus secciones técnicas, pero también era muy apreciado por su aislamiento, atravesando el país de los osos. Se advertía a los ciclistas llevar spray para osos y hacer ruido en los senderos, pero Kevin optó por viajar ligero, deseoso de velocidad. Al tomar una curva, el sendero comenzó un pronunciado descenso, estrecho y rodeado por espesa maleza. Kevin se inclinó hacia adelante, sus llantas levantando tierra y pequeñas piedras, el viento soplando en su rostro. Sintió la emoción familiar de estar al control en el borde del caos, pero mientras descendía a toda velocidad, el denso bosque adelante pareció moverse de forma antinatural y vio una figura enorme desplazándose entre la maleza. Antes de poder reaccionar, un oso grizzly apareció en el sendero, a no más de 6 metros. Era enorme, su pelaje marrón y áspero erizado mientras se giraba para mirarlo. Los ojos oscuros del oso se fijaron en Kevin y se levantó un poco sobre sus patas traseras. El tiempo pareció ralentizarse mientras Kevin comprendía la situación. Había cruzado accidentalmente el camino de uno de los depredadores más formidables de la naturaleza y no había tiempo para detenerse. El oso volvió a las 4 patas y atacó. Los instintos de Kevin tomaron el control. Se inclinó hacia el manillar y pedaleó furiosamente, empujando su bicicleta al límite mientras trataba de adelantar al oso. El oso era más rápido de lo que imaginaba. Sus poderosos pasos enviaban tierra y escombros volando mientras acortaba la distancia. El suelo temblaba bajo el peso de la persecución, y escuchaba sus respiraciones entrecortadas y gruñidos guturales creciendo más fuertes detrás de él. El sendero estrecho, lleno de raíces y piedras sueltas, dejaba poco margen para el error.
Kevin esquivó una roca irregular, su corazón latiendo con fuerza mientras la sombra del oso lo acechaba. La desesperación alimentó su velocidad, pero el terreno irregular conspiraba en su contra. Su llanta delantera golpeó una raíz oculta al tomar otra curva cerrada, desequilibrándolo. Kevin chocó contra un árbol. El impacto lo lanzó fuera de su bicicleta y al suelo del bosque. Kevin apenas tuvo tiempo de registrar el dolor en su hombro y costado antes de que el oso estuviera sobre él. Rugió arremetiendo contra él con garras como cuchillos, rasgando la manga de su camiseta y dejando profundas heridas en su brazo. Se arrastró hacia atrás, sus manos buscando algo con qué defenderse. Sus dedos encontraron el cuadro de su bicicleta y lo usó como un escudo improvisado. El oso volvió a lanzarse, sus garras chocando contra el cuadro de metal, mientras Kevin lo presionaba entre ambos. El oso golpeó la bicicleta con tal fuerza que dobló la rueda delantera. Kevin aprovechó la distracción momentánea para arrastrarse hacia atrás, su brazo herido palpitando mientras intentaba alejarse del animal. El oso atacó nuevamente, sus mandíbulas cerrándose a solo unos centímetros de su pierna. Giró el cuadro de la bicicleta hacia el oso, el movimiento torpe pero desesperado. El impacto sorprendió al oso y vaciló gruñendo bajo mientras lo observaba. Aprovechando la oportunidad, Kevin se levantó, aferrándose al cuadro de la bicicleta como un salvavidas. Su brazo herido colgaba inútil a su costado, sangre goteando al suelo del bosque. El oso bufó, sus orejas temblando mientras parecía evaluar el esfuerzo de continuar el ataque. Finalmente el animal se giró y se retiró hacia la maleza, dejando a Kevin solo en las secuelas. Kevin permaneció temblando, respirando entrecortadamente mientras el bosque caía en un silencio inquietante a su alrededor. Sus piernas se sentían como plomo, pero se obligó a moverse. Con la bicicleta dañada más allá de su uso, la dejó atrás y comenzó la agotadora caminata a pie. Cada paso le enviaba olas de dolor por su cuerpo, pero siguió adelante. Horas después, Kevin tropezó con el inicio de otro sendero cercano, su visión borrosa y su fuerza desvaneciéndose. Un grupo de excursionistas lo encontró caído en el suelo, ensangrentado y apenas consciente. Llamaron por ayuda y Kevin fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano, donde fue operado para reparar las profundas laceraciones en su brazo y hombro. Los médicos se asombraron de su resistencia, señalando que su rápida reacción y el uso del cuadro de la bicicleta probablemente le salvaron la vida. El ataque dejó a Kevin con cicatrices físicas que nunca desaparecerían por completo, pero el costo emocional fue igualmente significativo. Luchó con pesadillas y una sensación aumentada de vulnerabilidad en los meses posteriores. Se negó a dejar que la experiencia lo definiera únicamente como víctima. Abogó por la seguridad en los senderos, compartiendo su historia para crear conciencia sobre los riesgos del ciclismo en el país de los osos. Impulsó diseños de senderos más amigables con los osos, incluyendo mejores señales, la instalación de almacenamiento de alimentos a prueba de osos y campañas educativas sobre encuentros con la vida silvestre. Sus esfuerzos generaron cambios significativos, con nuevas medidas implementadas en senderos populares de Wyoming para reducir la probabilidad de incidentes similares. Reflexionaba a menudo sobre el delicado equilibrio que hay. La naturaleza no era ni cruel ni amable, simplemente era. Su encuentro con el oso grizzly fue un recordatorio claro del poder y la imprevisibilidad del mundo. El aire de la mañana a lo largo de Bear Creek en Colorado era fresco y vigorizante, llevando el aroma a tierra de los pinos y el suelo húmedo. El sol colgaba bajo en el horizonte, proyectando una luz dorada sobre el terreno agreste que bordeaba el serpenteante arroyo. La guardabosques Claire Thompson, de 29 años, había sido asignada a esta franja de naturaleza durante los últimos 3 años y conocía íntimamente sus senderos, vida silvestre y ritmos. A Claire le encantaba su trabajo. Encontraba consuelo en la tranquila belleza de la naturaleza, un contraste marcado con el caos del mundo urbano que había dejado atrás. Bear Creek, ubicado dentro de un bosque nacional cerca de Dolores, Colorado, era un refugio para la fauna. Alces pastaban en praderas abiertas, zorros corrían entre la maleza y osos negros vagaban por las laderas boscosas. Un oso en particular había sido visto más cerca de las actividades humanas recientemente. Llegaron informes de que estaba buscando comida cerca de campamentos y áreas de picnic, atraído por el olor de alimentos dejados por visitantes descuidados.
Aunque el oso no había mostrado comportamiento agresivo, su creciente proximidad a las personas había comenzado a ser una preocupación. Claire tenía la tarea de monitorear la situación durante su patrullaje rutinario. Estaba equipada con una radio, un botiquín de primeros auxilios y spray para osos en su costado. Su ruta seguía el curso serpenteante del arroyo, donde se detenía periódicamente para verificar signos de actividad animal. Huellas, excrementos y marcas de garras en los troncos de los árboles indicaban que el oso había estado cerca, pero no vio peligro inmediato. Sus pasos crujían suavemente sobre el sendero de grava mientras se adentraba más en el bosque, la tranquilidad del ambiente envolviéndola como una manta cálida. Alrededor de una hora en su patrullaje, Claire notó un movimiento adelante. A través de un hueco entre los árboles, vio al oso negro caminando por el borde del arroyo, su gran figura recortada contra la luz moteada del sol. Era más grande de lo que había anticipado, su pelaje brillante ondulando con cada paso. El oso parecía calmado, olfateando el suelo y de vez en cuando hurgando en las rocas en busca de comida. Claire se detuvo, su aliento atrapado al ver a la majestuosa criatura. Era una oportunidad rara para observar tan de cerca a un animal tan magnífico. El entrenamiento de Claire había enfatizado mantener una distancia segura de la fauna, pero sus instintos flaquearon. El oso no parecía agitado ni consciente de su presencia. Ella tomó su cámara, un hábito nacido de su amor por la fotografía, y documentar sus experiencias en el campo. Se movió lentamente, acercándose a medida que el oso continuaba buscando comida. La emoción del momento nubló su juicio, y no notó señales sutiles en el comportamiento del oso, sus orejas moviéndose, su cabeza levantándose y su cuerpo tensándose al percatarse de su presencia. De repente el oso giró. Sus ojos oscuros se fijaron en Claire y el aire se llenó de tensión. Ella se congeló, su corazón latiendo con fuerza al darse cuenta de su error. El oso bufó y en un instante atacó. La velocidad del oso fue asombrosa y sus poderosas patas lo impulsaron hacia adelante con una fuerza aterradora. Claire apenas tuvo tiempo de reaccionar. Tropezó hacia atrás buscando su spray para osos, pero el oso fue demasiado rápido. Colisionó con ella y su peso masivo la derribó al suelo. El impacto hizo que su cabeza chocara contra una roca y la oscuridad consumió su visión mientras perdía el conocimiento. Otro guardabosques, Ian Fuller, estaba patrullando por un sendero cercano cuando escuchó el alboroto. Los sonidos de ramas rompiéndose y rugidos guturales atravesaron la quietud del bosque, seguidos de un grito agudo y desesperado que le puso los pelos de punta. Ian corrió hacia la fuente del ruido, sus botas golpeando el terreno irregular. Cuando llegó la escena ante él fue desgarradora. El oso estaba sobre el cuerpo inmóvil de Claire, sus garras rasgando el suelo y su respiración era pesada. La mente de Ian corrió mientras evaluaba sus opciones. Sabía que disparar un arma al oso sería el último recurso, lo que podría empeorar la situación. En cambio, levantó su rifle y disparó un tiro de advertencia al aire. El fuerte estallido del disparo resonó por el bosque, sorprendiendo al oso. Se detuvo, sus orejas se movieron mientras evaluaba la nueva amenaza. Ian gritó y agitó los brazos, agrandándose para intimidar al animal. El oso bufó de nuevo, su aliento visible en el aire frío, antes de girarse y retirarse hacia la densa maleza. El bosque cayó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Ian. Corrió al lado de Claire, sangre brotaba de una profunda herida en su frente, y su uniforme estaba rasgado, donde las garras del oso habían arañado su torso. Ella seguía viva y respirando con dificultad. Ian pidió ayuda de emergencia por radio. Los paramédicos llegaron en menos de una hora, atravesando con dificultad el terreno agreste. Claire fue estabilizada y trasladada en helicóptero al hospital más cercano, donde un equipo de cirujanos trabajó incansablemente para salvarla. La magnitud de sus heridas fue demasiado grave. Claire sucumbió a sus heridas esa misma noche, dejando una comunidad en duelo y un legado de dedicación a la naturaleza que amaba. La tragedia envió ondas de choque a través del servicio de parques y la comunidad local. Las investigaciones revelaron que la proximidad de Claire al oso había desencadenado sus instintos defensivos, un recordatorio sombrío de los peligros inherentes al encuentro con la fauna en sus hábitats naturales. El incidente subrayó la importancia de seguir las directrices de seguridad, respetar los límites de los animales salvajes y mantener una distancia segura en todo momento.
La densa naturaleza de Montana se extendía sin fin en todas direcciones, un tapiz de pinos imponentes, montañas escarpadas y vastas carreteras vacías. Era una tierra de belleza cruda y aislamiento, donde la naturaleza reinaba suprema y los humanos eran solo visitantes de paso. En una fresca mañana de otoño de 2007, el conductor de camión Dave Thompson avanzaba por una solitaria autopista, llevando un remolque cargado con productos destinados a una ciudad lejana. El camino adelante estaba tranquilo, el zumbido de su motor el único sonido que rompía la soledad. Dave había pasado años navegando rutas remotas como esta, su vida girando en torno al ritmo de la carretera abierta. Un hombre robusto de casi 50 años se enorgullecía de su capacidad para manejar los desafíos del transporte de larga distancia. El aislamiento le convenía y disfrutaba de los momentos en que podía detenerse, estirar las piernas y apreciar la belleza intacta de los paisajes por los que viajaba. A medida que avanzaba la mañana, al ver un pequeño claro al costado del camino, detuvo el camión suavemente, el susurro de los frenos cortando la quietud. Salió de la cabina, sus botas crujían sobre la grava mientras estiraba los brazos y los hombros. El aire era fresco y puro, llevando el tenue aroma a agujas de pino y tierra húmeda. No notó el sutil cambio en la atmósfera, la quietud antinatural que se había asentado sobre el bosque cercano. Sin que Dave lo supiera, un oso grizzly merodeaba en la zona. Su agudo sentido del olfato lo atraía hacia el camión. A medida que se acercaba el invierno, la enorme criatura de pelaje enmarañado y garras afiladas recorría el área en busca de comida. El olor de los productos del remolque de Dave había despertado su interés y había estado siguiendo el rastro del vehículo desde el bosque, su hambre agudizando sus instintos. Dave giró su espalda hacia los árboles, ajeno al peligro. Extendió la mano hacia la cabina para tomar un termo de café, saboreando el breve descanso de su viaje. El oso lo observaba atentamente. Cuando se movió, interpretó sus acciones como una amenaza y atacó. El ataque llegó sin previo aviso. Dave giró justo a tiempo para ver a la enorme criatura embistiéndolo. Su tamaño y velocidad, una borrosa visión aterradora. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso lo derribara. El impacto lo lanzó contra la grava, su aliento siendo arrancado de sus pulmones en un jadeo agudo. El oso no perdió tiempo, sus instintos primitivos lo impulsaban a asegurar lo que veía como su territorio. Sus garras rasgaron el costado de Dave, desgarrando su chaqueta y entrando en su carne. El dolor lo recorrió mientras luchaba por protegerse, levantando los brazos en un intento inútil de repeler el ataque. Los dientes del oso se hundieron en su pierna y él gritó. La desesperación se apoderó de él. A través de la niebla de dolor y adrenalina, la mano de Dave buscó a ciegas cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus dedos se cerraron alrededor del frío acero de una palanca que había dejado apoyada contra la llanta del camión. Golpeó el arma improvisada con todas sus fuerzas, impactando el hombro del oso. El golpe hizo que el animal se detuviera, aturdido por un momento. Dave aprovechó la oportunidad golpeando nuevamente, conectando con el hocico del oso. El grizzly gruñó, sus ojos desbordados de ira y confusión. Sangre goteó de su hocico y retrocedió ligeramente, evaluando a su presa. Dave luchó por ponerse de pie, su cuerpo temblando y sus respiraciones entrecortadas. Se apoyó en el costado del camión, sosteniendo la palanca firmemente en sus manos ensangrentadas. Pero el oso no había terminado. Volvió a lanzarse, golpeando a Dave con una enorme pata. La fuerza del golpe lo hizo caer nuevamente al suelo, su cabeza golpeando la grava. Estrellas danzaron ante sus ojos y su agarre en la palanca aflojó. El oso se cernió sobre él, su aliento caliente llenando el aire, y parecía que la pelea había terminado. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, el oso se detuvo. Ya fuera por el dolor persistente de los golpes de Dave o el zumbido distante de un vehículo que se acercaba, algo hizo que el animal retrocediera. Emitió un bajo gruñido antes de girar y alejarse hacia el bosque, su enorme figura desvaneciéndose en las sombras. Dave yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo un roto testamento de la brutalidad del ataque. La sangre se acumulaba a su alrededor, manchando la grava mientras su respiración se volvía superficial. Un automovilista que pasaba, alertado por la inusual vista del camión estacionado y el alboroto, detuvo su vehículo y corrió a su ayuda.
El hombre se arrodilló junto a Dave, su rostro pálido al observar la magnitud de las heridas. Se hizo una llamada de emergencia y los paramédicos llegaron tan rápido como permitió la ubicación remota. Trabajaron frenéticamente para estabilizar a Dave, pero los daños eran demasiado graves. Había perdido demasiada sangre y las heridas en su costado y piernas habían causado un trauma irreversible. Sucumbió a sus heridas antes de poder ser trasladado a un hospital. La noticia del ataque envió ondas de choque a través de la comunidad y más allá. Expertos en fauna confirmaron más tarde que el comportamiento del oso había sido impulsado por el hambre y el olor a comida del camión. El incidente reavivó las discusiones sobre los peligros de las interacciones entre humanos y fauna, particularmente en áreas donde los hábitats naturales se cruzan con la actividad humana. La trágica muerte de Dave Thompson se convirtió en un sombrío recordatorio de la imprevisibilidad de la naturaleza y la delgada línea entre la coexistencia y el conflicto. Su historia instó al respeto por las poderosas criaturas que la habitan. El aire fresco de otoño en un parque nacional en el interior de Alaska llevaba el aroma a pino y tierra, mientras Adrian Forster, de 34 años, se adentraba en la naturaleza indomita de Alaska. Como experimentado excursionista, anhelaba la soledad y la paz que solo los paisajes vírgenes podían ofrecer. Buscaba superarse, caminando millas más allá de los senderos marcados del parque hacia el corazón de la naturaleza. Su mochila tenía mapas, un botiquín, un teléfono satelital y comida. Llevaba aerosol para osos en su cadera y un cuchillo en el bolsillo. A principios de septiembre de 2024, el clima era ideal para hacer senderismo. Los días aún eran cálidos y las noches frescas. Adrian había planeado este viaje, estudiando mapas y reportes meteorológicos, asegurándose de que cada detalle de su recorrido estuviera contemplado. Ninguna cantidad de preparación podía prever la naturaleza impredecible del territorio que tanto amaba. Había caminado durante horas ese día, siguiendo una remota cresta que ofrecía vistas panorámicas de los valles abajo. Colinas de tundra se extendían en todas direcciones, un patchwork de hierba dorada y abetos verde oscuros se detenía para disfrutar del paisaje. Los únicos sonidos eran el crujir de sus botas sobre la tierra y el suave susurro del viento entre los árboles. Pero conforme avanzaba la tarde, el habitual canto de los pájaros y los lejanos llamados de los animales se desvanecieron, reemplazados por un silencio opresivo que puso sus nervios en tensión. La inquietud fue sutil, una conciencia instintiva de que algo no estaba bien. Adrian lo desestimó, recordándose que la naturaleza era inherentemente impredecible. Ajustó las correas de su mochila y siguió adelante, sus ojos escaneando el suelo en busca de señales de vida salvaje. Había visto huellas de oso más temprano, pero eran viejas, los bordes desgastados por la lluvia y el tiempo. Pensó que el oso ya se había ido, probablemente lejos de su ubicación actual. Entonces, cuando Adrian rodeó una curva en la cresta, lo vio. Una sombra surgió de los árboles abajo, un oso grizzly. Su pelaje marrón dorado brillaba y sus músculos se movían al caminar. Parecía no darse cuenta de la presencia de Adrian por un momento, con la cabeza baja mientras olía el aire. Pero luego la cabeza del oso se levantó y sus ojos oscuros se fijaron en él. El momento se estiró mientras el oso lo evaluaba a distancia. Adrian trataba de recordar su entrenamiento. El oso no había atacado aún, y había una oportunidad de desactivar la situación. Pero antes de que pudiera moverse, el oso se puso en dos patas. Su gigantesco cuerpo se erguía sobre el suelo, y dejó escapar un rugido gutural que resonó por toda la cresta. El oso cayó sobre sus patas y atacó. Adrian giró y corrió, sabiendo que era inútil. Sus piernas ardían mientras bajaba la colina, el terreno irregular y peligroso. Su mochila parecía un peso muerto, ralentizándolo mientras el oso cerraba la distancia con aterradora rapidez. Buscó su aerosol para osos, torpe con el cierre mientras su mente corría. El oso estaba encima de él antes de que pudiera levantar el aerosol, su impulso derribándolo al suelo. El impacto le sacó el aire de los pulmones al golpear la tierra, el dolor irradiando por su cuerpo. Las garras del oso rasparon su espalda. Intentó rodar, pero el animal lo inmovilizó con su enorme pata, su aliento caliente y rancio en su cuello. La desesperación lo invadió mientras Adrian alcanzaba el cuchillo en su bolsillo, sus dedos temblando al encontrar el mango.
Logró sacar la hoja y golpeó a ciegas, el filo cortando el hombro del oso. El grizzly rugió de dolor, pero su furia creció. Volvió a lanzarse, esta vez tomando la pierna de Adrian entre sus mandíbulas. El dolor fue insoportable mientras el oso sacudía su cabeza, arrastrándolo por la tierra. La visión de Adrian se nubló mientras golpeaba con el cuchillo, acertando en la cara del oso. La hoja cortó su mejilla y el animal lo soltó. Adrian aprovechó el momento, apoyó su espalda contra ella, usándola como barrera entre él y el oso. Sus manos tambaleaban en busca del aerosol para osos, liberándolo de su funda. El oso lo rodeó. Sangre goteaba de sus heridas, manchando la tierra bajo sus patas. Adrian levantó el aerosol para disparar, pero el oso atacó nuevamente. El impacto hizo que Adrian cayera al suelo. Se levantó, pero su pierna herida cedió bajo él. El oso se cernió sobre él. Adrian levantó el cuchillo por última vez, pero su fuerza se había ido. El animal lo golpeó y el mundo se oscureció. Días después, un equipo de búsqueda encontró su cuerpo cerca de la cresta. Su mochila yacía cerca, y marcas de garras marcaban las rocas circundantes. El grizzly ya no estaba. La muerte de Adrian impactó al parque y la comunidad de excursionistas. Nada fue suficiente para salvarlo de los peligros de la naturaleza. Las autoridades del parque instaron a los excursionistas a tomar mayores precauciones al adentrarse en el territorio de los osos grizzly. Subrayaron la importancia de viajar en grupos, hacer ruido para evitar sorprender a la fauna y llevar el aerosol a mano. La historia de Adrian se convirtió en un recordatorio sombrío del poder crudo de la naturaleza y la delgada línea entre la aventura y la supervivencia. En octubre de 2024 el aire seco pesaba con el aroma a salvia, mientras Mark y Jason Keller caminaban por el perímetro del rancho remoto de su familia, en las estribaciones de la cordillera Wind River de Wyoming. Los hermanos de 37 y 34 años habían crecido en estas tierras. Era una vida llena de arduo trabajo y momentos de tranquila belleza. Cuando el sol ascendió en el horizonte esa mañana, se adentraron para revisar las ovejas que pastaban en un prado lejano cerca del borde del bosque. El rancho limitaba con millas de naturaleza salvaje. El hermano mayor Mark llevaba un rifle desgastado sobre su hombro, más como precaución que por otra cosa. Los depredadores eran una molestia rara, y los hermanos se habían vuelto confiados al manejar coyotes o lobos errantes. Jason, con una horca, iba detrás, escaneando el paisaje en busca de señales de problemas. Las ovejas estaban esparcidas por una suave pendiente. Las ovejas se agrupaban, sus cabezas bajas y sus movimientos nerviosos. Mark se detuvo entrecerrando los ojos hacia la línea de árboles. Fue entonces cuando lo vieron. Un gran oso negro moviéndose entre los arbustos. Su pelaje estaba enmarañado y un parche de sangre seca manchaba su costado. El oso se movía torpemente. Al principio los hermanos se sorprendieron. Los osos negros no eran raros en esta parte de Wyoming, pero rara vez se acercaban tanto a las actividades humanas, especialmente durante el día. Algo de este oso parecía diferente. Sus movimientos eran erráticos y su cabeza oscilaba baja como si estuviera desorientado. Mark frunció el ceño mientras susurraba instrucciones a Jason, señalando hacia las ovejas. Ambos entendieron la importancia de proteger el ganado, pero ninguno se dio cuenta del peligro al que se enfrentaban. Los hermanos empezaron a gritar, golpearon sus herramientas contra rocas y postes de cercas, esperando asustar al oso. Pareció dudar por un momento, levantando la cabeza para mirarlos. Pero en lugar de retroceder, la postura del oso cambió. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza y dejó escapar un gruñido bajo y atacó. Mark apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el oso cerrara la distancia, embistiéndolo con la fuerza de un tren de carga. El impacto lo derribó al suelo, su rifle resbalando fuera de su alcance. Las garras del oso rasparon su pecho. Mark gritó el sonido crudo y primal, mientras luchaba por defenderse del gigantesco animal. Jason se paralizó un segundo, la escena desarrollándose como una pesadilla. Luego el instinto se apoderó de él. Agarró la horca con fuerza y empujó las afiladas púas hacia el costado del oso. El oso rugió resonando en el pecho de Jason como un trueno, pero no se detuvo. Giró su enorme cabeza hacia él, sus ojos oscuros brillando con furia, y asestó un golpe con una poderosa pata. El golpe derribó a Jason, la horca volando de sus manos. El dolor explotó en su hombro al caer al suelo, pero se obligó a levantarse. La sangre emanaba de su brazo, pero la adrenalina lo impulsó a seguir.
Agarró una piedra cercana y la lanzó al oso. La piedra dio en el blanco y el oso retrocedió. Mark yacía inmóvil en el suelo. Jason se tambaleó hacia su hermano, sus ojos saltando entre el cuerpo roto de Mark y el oso enfurecido. Agarró una rama caída, golpeándola mientras el oso avanzaba nuevamente. La desesperación alimentaba cada uno de sus movimientos, pero el oso fue implacable. La pelea fue brutal y caótica. Jason logró asestar algunos golpes, pero cada esfuerzo solo parecía irritar más al oso. Este saltó hacia él, sus mandíbulas cerrándose a unos pocos centímetros de su rostro. Jason cayó hacia atrás y el oso se cernía sobre él. Pudo sentir su aliento caliente, oler el sabor metálico de su sangre mezclado con la suya. Entonces el ataque terminó. El oso permaneció sobre Jason un momento más, y sus ojos parecían nublarse mientras olfateaba el aire. Luego se dio vuelta y se alejó hacia el bosque. Los hermanos quedaron en el silencio. Jason se arrastró hacia Mark, su corazón hundiéndose al ver los ojos sin vida de su hermano mirando hacia el cielo. Puso su mano sobre el pecho de Mark, pero no había signos de vida. Las lágrimas nublaron su vista mientras se daba cuenta de que era tarde. Debía buscar ayuda. Tropezó para ponerse de pie, sosteniendo su brazo sangrante, y comenzó el largo trayecto de vuelta al rancho. Cada paso era agonía, pero el pensamiento de alertar a alguien lo mantenía en movimiento. Cuando llegó a la casa del rancho, colapsó en el porche, su cuerpo cediendo por el dolor y el agotamiento. Los servicios de emergencia llegaron en la hora siguiente, alertados por una llamada frenética de la esposa de Jason. Encontraron el cuerpo de Mark cerca del prado, rodeado de evidencias de la violenta lucha. Jason fue trasladado por aire al hospital más cercano, donde se sometió a una cirugía de emergencia para reparar los daños de las garras y dientes. Los servicios de emergencia llegaron en la hora siguiente, alertados por una llamada frenética de la esposa de Jason. Encontraron el cuerpo de Mark cerca del prado, rodeado de evidencias de la violenta lucha. Jason fue trasladado por aire al hospital más cercano, donde se sometió a una cirugía de emergencia para reparar los daños de las garras y dientes del oso. Sobrevivió, pero las cicatrices físicas y emocionales lo acompañarían. Los expertos en vida silvestre determinaron que el oso probablemente había sido herido en una pelea territorial con otro oso, dejándolo desesperado y más agresivo de lo habitual. Su estado debilitado lo acercó a la actividad humana en busca de una comida fácil, lo que llevó al encuentro fatal con los hermanos Keller. Las discusiones sobre seguridad y preparación ante la fauna adquirieron una nueva urgencia en las semanas siguientes. A los ganaderos se les instó a llevar aerosol para osos y asegurarse de tener planes claros para disuadir a los depredadores sin ponerse en riesgo. Jason se convirtió en un defensor reacio de estas medidas, compartiendo su desgarradora historia para evitar que otros cometan los mismos errores. La muerte de Mark fue un recordatorio del frágil equilibrio entre los humanos y la naturaleza salvaje. Para Jason, el recuerdo de la visión de su hermano luchando por su vida, los rugidos ensordecedores del oso, y la realización de que incluso los más experimentados en la naturaleza no son invencibles ante el poder crudo de la naturaleza.